Dios lo bendiga. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. No todo aquel que anda con la Biblia debajo de su brazo es un cristiano. No todo aquel que habla en lenguas es un cristiano. El cristiano se le reconoce por su forma de hablar. El cristiano se le reconoce por su forma de hacer las cosas. Muchos andan por ahí cobrando dinero por predicar la palabra de Dios. Muchos andan por ahí cobrando dinero por orar por la gente. ¿Cuánto Jesús cobró predicando la palabra de Dios? ¿Cuánto Jesús cobró orando por los enfermos? Es algo lamentable lo que está ocurriendo dentro del pueblo cristiano. Muchos se levantan para juzgar al pastor Eugenio Macías. A pesar de que el pastor Eugenio Macías es un hombre de Dios, que Dios lo ha levantado para un propósito. El propósito por el cual Dios ha levantado al pastor Eugenio Macías es que la gente se arrepientan. Gracias al pastor Eugenio Macías, gloria a Jesús, gloria al Señor. Muchos que eran religiosos, muchos que eran homosexuales, gracias a Dios, hoy día son verdaderos cristianos. Un hombre de Dios no debe perder su tiempo en las redes sociales publicando los errores de su hermano. Formamos una sola familia celestial. No somos enemigos. Muchos están juzgando y criticando y no se dan cuenta que esto es un gran pecado, porque la doctrina del diablo es el pecado no existe. Jesús es el camino de la santidad. Jesús es el camino de la obediencia. Nadie es perfecto. Todos nosotros tenemos debilidades. ¿Y qué versículo en la Biblia dice que si un pastor ha cometido una falta, adulterio o fornicación, ya no es un pastor? Y que ya no debe seguir predicando. Y que ya no es un hombre de Dios. Y que además debe abandonar su ministerio. Muchos andan por ahí que dicen que son hombres de Dios, que dicen que son cristianos y no tienen misericordia. Pero Jesús tuvo misericordia de salvarnos, de dar su vida en la cruz por nuestras vidas. Hay muchos que andan por ahí que no tienen misericordia, que son lobos rapaces y son fáciles de devorar. ¿Qué versículo en la Biblia dice que si un pastor ha cometido una falta ya no es un pastor? Muchos andan por ahí criticando a los siervos de Dios, juzgando a los siervos de Dios. ¿Acaso eres tan especial? ¿Acaso eres tan importante? ¿Quién eres para juzgar a un hombre de Dios? Formamos una sola familia celestial. Y Jesús viene por una iglesia sin mancha. Estamos en los últimos tiempos, tiempos tremendos, tiempos finales. Ya no es el tiempo de juzgar, de criticar, es tiempo de humildad y reflexionar. Es tiempo de arrepentimiento. Hechos capítulo 17 versículo 30 dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe y con haberle levantado entre los muertos. Es algo lamentable lo que está pasando dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios. Los hermanos se han convertido en lobos, buscando a quien devorar. Como un hombre de Dios publica los errores de su hermano en las redes sociales, como un hombre de Dios critica a su hermano pisoteando. Jesús es el camino de la obediencia, de la santidad. El cristiano se reconoce por su forma de hablar. El cristiano se le reconoce por su forma de hacer las cosas. Hay muchos pastores, muchos siervos de Dios que también son cómplices, porque muchos que estaban con el pastor y muchos que andaban con él y muchos que se compartían con él son los mismos que están levantando hoy en día en contra de él, criticando, juzgando al pastor Eugenio Macías. Hay muchos pastores que también practican el pecado. Hay muchos pastores también que sus esposas ponen pestañas, quitan las cejas
y ellos no reprenden a sus esposas. Y esto no es la voluntad de Dios. Porque un verdadero hombre de Dios pone a su esposa en la disciplina, corrige a su esposa. Un verdadero hombre de Dios pone a su esposa en la disciplina para que se arrepienta dentro de sus hermanos. Pero muchos pastores, sus esposas practican el pecado y ellos están ahí y no quieren hablar de eso. Pero cuando escuchan que un pastor ha cometido una falta, ellos se levantan en las redes sociales publicando vídeos, publicando los errores de sus hermanos. ¿Qué versículo dice en la Biblia que si un pastor ha cometido una falta, adulterio, fornicación, ya no es un pastor y que ya no es digno de levantar en el altar y que ya no puede predicar? ¿Acaso Dios no restaura? ¿Acaso Dios no limpia? ¿Acaso Jesús no murió en la cruz por nosotros? Son dos cosas, practicar y cometer un pecado. El pastor Eugenio Macías no practica el pecado. Si ha cometido un pecado, no practica el pecado. Porque el que practica el pecado, dice en Juan, 1 de Juan, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ha cometido una falta y esta falta Dios lo ha perdonado. Y no eres nadie para criticar y juzgar y pisotear a un hombre de Dios que Dios ha levantado. Dios ha levantado al pastor Eugenio Macías con un propósito. El propósito por la cual Dios ha levantado al pastor Eugenio Macías es predicar la palabra. Es llevar al mundo al arrepentimiento. El pastor Eugenio Macías está pasando tiempos terribles. Está pasando tiempos de tristeza, que acaba de perder a su esposa. ¿Acaso no tienes misericordia? ¿Acaso no tienes compasión de levantarse y juzgar a un hombre de Dios? ¿Acaso no tienes misericordia que andas por ahí juzgando a un hombre de Dios, criticando al siervo de Dios? Esto es un pecado. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de humillarse delante de Dios. ¿Quién eres para criticar, para juzgar a un hombre de Dios? ¿Acaso eres perfecto? ¿Acaso no tienes pecado? ¿Acaso no sabes cuántos pecados cometes al día en tus pensamientos, en tu forma de hablar? Espero que Dios bendiga al pastor Eugenio Macías, que Dios lo restaure, que lo limpie, que vuelva a levantarse con ánimo, con entrega, con pasión, en el nombre de Jesús. Que Dios lo cubra con la sangre de Jesucristo, su ministerio, su vida, su familia, en el nombre de Jesús. Y sé muy bien que su esposa está con el Señor. Que Dios lo bendiga a ustedes, hermanos. Espero que compartan el video. En el nombre de Jesús. Amén.